Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Estaremos leyendo del versículo 23 hasta el resto del capítulo. Y llegaremos al capítulo 11, versículo 1. La palabra de Dios dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vayamos al Señor a una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por los cantos que escuchamos. Te damos gracias porque estamos en tu casa, casa de oración, casa de donde se expone tu palabra, Señor, donde es edificada la iglesia, donde los santos aprendemos y escuchamos, Señor, de las glorias de Jesús. Te pido, Señor, que hagas al lado al hombre. Yo solo soy un simple pecador, Señor, y te pido que exaltes tu palabra, Señor, y ilumines nuestros corazones para poder entender el texto, Señor, y así glorificarte, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada vimos que lo que Pablo tenía que decir sobre comer carne sacrificada a los ídolos en los banquetes adentro de los templos paganos. Pablo le llamó participar en tales fiestas idolatría, ya que asistir a una celebración que representara los ídolos era sentarse en la mesa de los demonios y a la misma vez sentarse en la mesa del Señor, algo contradictorio. Y Pablo explicó que aunque los ídolos no son nada, los demonios sí lo son. Es decir, que en muchas fiestas hay actividad demoníaca y por lo tanto el cristiano debe de huir continuamente de la idolatría para no ser atrapado por ese pecado. El apóstol sabía que habría muchas preguntas sin responder en cuanto a las libertades cristianas. Por eso, por el resto del capítulo que vemos el día de hoy, es que Pablo, el apóstol, nos explicará cómo podemos glorificar a Dios con nuestras libertades cristianas. Y Pablo nos dará una serie de contextos y principios diferentes para ayudarnos a tomar decisiones que glorifiquen a Dios. El título de este mensaje es Libertades y la gloria de Dios. Y el primer principio que vemos aquí es el versículo 23, la edificación. Principio número 1 es el versículo 23, la edificación. El versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El primer principio que vemos en nuestro pasaje del día de hoy es que al utilizar nuestras libertades cristianas debemos hacer una pausa y meditar si va a ser constructivo, va a ser de edificación para los demás en el contexto de la iglesia. En algunas traducciones modernas donde dice todo me es lícito, está en paréntesis, porque muy probablemente este era el argumento de los corintios: todo me es lícito. Ellos decían, somos libres, podemos hacer
lo que sea con nuestras libertades sin pensar en los demás. Y ellos tenían razón de que eran libres, pero estaban equivocados en que podían usar su libertad como ocasión para la carne. No vayan ahí, pero en Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Hay un sentido en que podemos usar nuestras libertades sin considerar a las demás personas y usarlos para gratificarnos de una manera egoísta y pecaminosa. Anteriormente, Pablo, miren 1 Corintios 6, versículo 12. Denle la vuelta ahí, está en unos capítulos atrás, 1 Corintios 6, versículo 12. Y anteriormente Pablo le había dicho a los corintios que él tenía libertades, pero que no se iba a dejar dominar por ninguna, no se iba a usar sus libertades al punto que cayera en pecado. Miren 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo lo que son libertades se refiere a las cosas que no están explícitamente en la escritura. Cosas que son, en inglés, gray areas, áreas grises que no están en la palabra de Dios. Y un cristiano, porque no está en la palabra de Dios, tiene que tomar decisiones de que si va a participar en esto o no va a participar. A eso nos referimos con las libertades cristianas. Miren 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. 1 Corintios 8, versículo 9. La palabra de Dios dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No uses tu libertad para sin considerar a los otros, a los hermanos más débiles. Entonces, el primer principio de Pablo es: detente, antes de tomar una decisión en algo que no está en la escritura, toma una pausa y medita si esto va a ser de edificación, va a ser algo constructivo para la iglesia. El pastor Alex Montoya fue uno de los expositores de la conferencia de expositores. Dice que hay 3 puntos generales en los cuales se divide la iglesia. El número 1, los propósitos de la iglesia. El punto número 1 es la exaltación de Dios, que se refiere como por ejemplo la predicación de la palabra. El número 2 es la evangelización, el ir y predicar a Cristo al mundo. Y el número 3, la edificación de los santos, es ayudar a los hermanos a madurar en su fe cristiana. Entonces, cuando vemos este contexto, todas las áreas de la iglesia caen en una de esos 3: la exaltación de Dios, la evangelización y la edificación de los santos. Entonces, cuando tenemos una libertad cristiana, debemos de considerar si esto va a ayudar a nuestros hermanos en alguna manera. No vayan ahí, pero en la carta de los Efesios, Pablo les dijo a los de Éfeso, les dijo en versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito, uno de los propósitos de la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo. El crear en cada creyente una madurez espiritual que refleje al Señor Jesús, lo que llamamos santificación. También en la iglesia de Éfeso, no vayan ahí, pero Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. Miren 1 Corintios, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 14. Miren el versículo 12. 1 Corintios capítulo 14. Versículo 12, Pablo le dijo a los corintios: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones que Dios le ha dado a cada creyente son para la edificación de la iglesia, que nos ayudemos los unos a los otros a madurar en la fe. Miren el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís, cuando vengan a la iglesia, cuando se reúnen? Cada uno de vosotros tiene salmo, cantos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando vengan a la iglesia y se reúnen, todo lo que vayan a hacer, háganlo para la edificación de los otros
creyentes. La vida del cristiano debe ser utilizada para edificar a los otros hermanos en su caminar con el Señor. Y por eso el primer principio, antes de cualquier otra cosa, es ver si lo que voy a hacer, algo que no está en la Biblia, y tengo que tomar una decisión, y no es en sí pecaminoso. Lo primero que tengo que pensar es edificante, es constructivo para la iglesia. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Principio número 2. Buscar el bien de los demás. Miren 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Principio número 2 es buscar el bien de los demás. Dice, versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El mundo piensa en lo suyo y busca lo suyo, pero el cristiano está llamado a buscar el bien de los demás antes que el suyo. Entonces el primer principio es la edificación, pensar en que si lo que voy a hacer, si no está en la Biblia y no es en sí pecado y voy a participar en algo, esto es edificación para la iglesia, esto va a ser constructivo para los demás. Y el número 2, esto va a ser bueno para los demás, buscar el bien del otro, lo cual sería seguir el ejemplo de Cristo. En el Evangelio de Juan, no vayan ahí, pero 15, versículo 3 dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo puso su vida por nosotros, buscando el bien de otros. A Timoteo, Pablo le dijo que en los últimos días, en los días que vivimos, el día de hoy, le dijo que los hombres serían amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El hombre que no conoce a Dios, el hombre que no tiene un corazón regenerado, tiene una piedra en su corazón, es egoísta por naturaleza. Pero entre los creyentes, entre los que han pasado de las tinieblas a la luz, los que hemos recibido el Espíritu Santo, los que caminamos para glorificar a Dios, no debe ser así, sino que como nuestro maestro anduvo, nosotros debemos de andar. Es nuestro deber, por las muchas misericordias de Dios, poner nuestra vida como un sacrificio del Antiguo Testamento en el altar para glorificar a Dios y para edificar a los santos, para edificar a mis hermanos, poner a otros antes que mis gustos. Vayan conmigo, 1 Corintios capítulo 13, ya se lo saben, pero es buen recordatorio. 1 Corintios 13, miren versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si conociera todos los lenguajes del mundo y aun si pudiera hablar un lenguaje del cielo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Un cristiano no debe buscar lo suyo. Un cristiano está llamado a amar a Dios y amar a sus hermanos en la iglesia. El cristiano debe ser como Pablo, judío al judío y al griego, griego, para que todos puedan venir a los pies de Cristo. Miren 1 Corintios 10, regresan a 1 Corintios capítulo 10 y miren versículo 32 al 33. 1 Corintios 10, versículo 32 y 33 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, no solamente a los de la iglesia, pero también a los que no son de la iglesia, para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. Mira el versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de mucho, para que ¿qué? Sean salvos. Pablo estaba dispuesto a modificar su vida para que otros fueran salvos. Cuando estaba con los judíos, comía como judío, se vestía como judío.
y se adaptaba a su cultura. Seguía sus leyes, no porque estaba bajo la ley, pero para que ellos tuvieran una oportunidad de escuchar el evangelio. Y cuando estaba con los gentiles, muy probablemente él comía carne sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Para poder sentarse con ellos, no en un templo, en una manera pecaminosa, porque ella nos dijo que eso es pecaminoso, pero sí en sus casas. ¿Por qué? Para que ellos tuvieran una oportunidad de escuchar el evangelio. Entonces estaba con los judíos, cambiaba a su forma hablar con ellos. Estaba con los gentiles, cambiaba su contexto, cambiaba su cultura y hablaba como ellos y comía como ellos siempre y cuando no fuera algo pecaminoso. Por eso en 1 Corintios 10, versículo 30 dice: y si yo con agradecimiento participo, o sea, está hablando en el contexto de comer carne a los ídolos, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Es decir, yo tengo el derecho de comer carne sacrificada a los ídolos porque yo di gracias por ello. Muy probablemente él, cuando se sentaba con los gentiles, él comía con ellos para una vez más compartirles la palabra de Dios. Esto lo hizo mientras no participara en algo que fuera de tropiezo para alguien más. Guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Romanos capítulo 14. Guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Romanos capítulo 14. Romanos 14. Y vamos a ver versículos 14 al 17. La palabra de Dios dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Si bien recuerdan, en la carta a los romanos también tenían un problema muy similar. Había judíos y también había griegos, había gentiles. Por eso en Romanos 1:16 dice: porque el evangelio es el poder de Dios al judío primeramente y después al griego. Entonces tenían el mismo problema que en Corintios. Había unos hermanos que eran más maduros y estaban comiendo carne sacrificada a los ídolos. Y aquí les explica: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Es decir, ninguna comida es pecaminosa. Sea carne sacrificada a los ídolos o sea una comida, otra comida. Ninguna comida es pecaminosa. Esto era algo completamente nuevo para los judíos. Los judíos tenían unas dietas muy estrictas que ellos seguían del Antiguo Testamento, la ley mosaica, para tratar de agradar a Dios. Y Pablo viene y les explica: la realidad es que nada en sí mismo es malo. Nada en sí mismo es inmundo, pecaminoso. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Pero si tú comes y usas esta libertad sin considerar a tus hermanos que para ellos sí es pecado, entonces ya no estás caminando conforme al amor. Estás caminando de una manera egoísta, una manera que no honra a Cristo. No hagas por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No se trata nomás de agradarme a mí mismo, porque el reino de Dios no se trata nomás de lo que a mí me gusta o de la comida. Se trata de la paz que viene por el Espíritu de Dios. Miren el versículo 19, Romanos 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hagamos en la iglesia todo lo que contribuye a la paz. Busquemos la paz y el construir, el ayudar a madurar a otros hermanos en la fe. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias. Es decir, nada tiene malo en sí. Puedes comer lo que tú quieras, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. La comida, toda la comida es lícita para el cristiano de comer y aún de beber, como dice aquí, beber vino. Pero si esto causa a alguien más en la iglesia que su fe y su conciencia sea lastimada, ya no estamos caminando conforme al amor. Estamos exhibiendo nuestras libertades y estamos destruyendo la obra de Jesús. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? O sea, ¿tienes libertad cristiana?
tenla para contigo delante de Dios. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si tienes la libertad cristiana, lo mejor es que sí la puedes utilizar, pero ten cuidado de no lastimar a otro. Dice que es una bendición tener libertades. Miren Romanos 15, versículo del 1 en adelante. Romanos 15, el próximo capítulo. Dice, así que lo que somos fuertes, los que somos maduros y tenemos muchas libertades, que entendemos un poquito mejor lo que es bueno y lo que no es bueno según la palabra de Dios, y aún de las áreas que la Biblia no habla, las áreas grises. Así que los que somos fuertes, y miren cómo el apóstol no se identifica con los débiles, se identifica con una persona más madura en la fe. Dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Es decir, ¿te crees maduro en la fe? Muéstralo en tu amor para con los demás. ¿Te crees sabio? Muéstralo en tu sacrificio por los demás. Muéstralo en tu edificación de otro creyente y aún de los que no son creyentes. Iglesia, somos llamados a dar nuestra vida como sacrificio vivo en un altar para que otros sean bendecidos. ¿Qué haces tú para la edificación de los santos? ¿Qué haces tú para que los... Y no me estoy refiriendo al evangelismo del sábado o el convivio del domingo. ¿Qué haces toda la semana para que otros creyentes maduren y para que otros escuchen el evangelio, que es poder de Dios para la salvación? Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperiaban cayeron sobre mí. Él cargó nuestros pecados y nosotros debemos cargar a nuestros hermanos más débiles al seguir su ejemplo. Ninguno busque su propio bien, nos dijo en Corintios, sino el del otro. El principio 2 es buscar el bien de los otros. Vayan conmigo a la carta de los Filipenses. Carta de los Filipenses. Y parece ser que los filipenses tenían el mismo problema. Miren Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Están en Romanos, 1 y 2 Corintios, sigue, y luego Gálatas, y luego sigue Filipenses. Gálatas, Efesios y luego Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Todo lo que vayas a hacer... Probablemente tenían un problema de orgullo en la iglesia. Todo lo que vayas a hacer, no lo hagas por contienda o por vanagloria. No lo hagas para mostrarte a los demás. No lo hagas para que tú seas exaltado. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La manera del caminar cristiano es mirar a los demás como superiores. Mirar a los demás. Esto evitaría muchos problemas dentro de la iglesia. Mira a tu hermano, y dice, él es mayor que yo. Mira a tu hermano, yo vengo a servirte. Destruiría el 100%, yo pienso que el 100% de todos los problemas de la iglesia. Mira a tu hermano con el que tienes problemas, y yo vengo a ser tu esclavo. Yo vengo a ser tu siervo, porque vengo a vivir algo que es más glorioso. No vengo por la gloria de los hombres. No vengo para que me miren aquí. Yo vengo porque hay una gloria mayor. La gloria de este mundo, para que me miren por un segundo, dura unos segundos. Como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes oran para que lo escuchen los hombres. Ustedes dan dinero para que lo escuchen los hombres. Ya tienen su recompensa. Pero el cristiano debe ver una gloria venidera. El ver el rostro de Jesús como cara a cara. Y esto le escribe a los hermanos en los Filipenses, en Filipo. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Ahora quiero que entienda, el cual siendo en forma de Dios. Cuando dice en forma de Dios, siendo la esencia de Dios, siendo Dios mismo. Cuando Dios partió el mar,
y salvó, antes de que pasara todo esto, y salvó a Israel, lo redimió, lo rescató, Moisés le había preguntado a Dios: ¿quién les diré que eres tú? Y él les dijo: contéstales, yo soy. Contéstales, yo soy, I am. Que refleja que Él es el principio, el fin, el que es para siempre, el que es eterno. El gran yo soy. Hay canciones sobre esto, hay himnos sobre eso. El gran yo soy. Cuando vino Jesús a la tierra, los fariseos le preguntaron: ¿quién eres tú? Nosotros somos hijos de Abraham. Y él les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. No está hablando de que fue creado antes. Está diciendo: antes que Abraham fuese, hubo un tiempo cuando Abraham fue creado. Antes que Abraham fuese, yo soy. I am. Yo soy aquel quien rescató a Israel. En otras palabras, el gran yo soy que rescató a Israel fue el gran yo soy que murió en la cruz del Calvario. Siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso refiere que Dios, siendo en toda su gloria, en todo su esplendor, vino como un hombre, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sigan el ejemplo, Filipenses, iglesia del Señor Jesús. Tenemos un ejemplo a seguir, viendo por el bien de los demás. Miren el versículo 19. Miren cómo en el versículo 19 Pablo habla de Timoteo. Miren el versículo 19, capítulo 2, Filipenses 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber que de vuestro estado. Pablo está en la cárcel y se les voy a enviar a Timoteo para que miren, para que yo pueda estar tranquilo que ustedes están bien. Una preocupación por los demás, aún en la cárcel, aún en prisiones. Dice el versículo 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, no hay otro como Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ese Timoteo en realidad se interesa por los demás, en realidad no busca lo suyo, busca el bien de sus hermanos. Versículo 21: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, ya conocen a Timoteo, ya conocen cómo él anda, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a esto espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré a vosotros. ¿Cómo se describe tu vida? ¿Como alguien que busca por el bien de los demás, o como alguien que busca su bien suyo? ¿Alguien que busca la edificación de los demás o su propio bien? Entonces, dos principios para tomar decisiones en cosas que no están en las escrituras, áreas grises. El número 1 es para saber o pensar o meditar si va a ser de edificación a la iglesia. Y número 2, si va a ser para el bien de los demás. Número 3, tengo la libertad de comer todo en el mercado. Tengo la libertad de comer todo en el mercado. Miren 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, y quieren que miren el versículo 25. 1 Corintios 10, miren el versículo 25. Dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. El principio número 3 es que todo lo que se vende en la tienda, todo me es lícito. Todo tengo el derecho de comer con una conciencia tranquila. Es muy probable que los corintios le hayan preguntado a Pablo: pues si no puedo comer en el templo, ¿puedo ir y comérmelo en mi casa? Y Pablo les contesta: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pueden comer y no es pecado. Son libres de hacerlo. Así es que pueden ir a comprar sus roscas, hermanos, y todo tipo de cosas que venden adentro de las tiendas.
¿Por qué? Porque Dios nos provee comida para que lo disfrutemos y así le demos gloria a Él. Por eso es bueno, antes de comer, hacer una pausa y decirle: gracias, Señor, por el pan de cada día. En Eclesiastés 2:24, a lo mejor este será un versículo favorito de muchos desde ahora en adelante. Dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. Salomón, después de haber probado las glorias del mundo, se dio cuenta que es vanidad de vanidades. Dice: ¿sabes qué? Honra a Dios, teme a Dios, sírvele. Y cuando haces eso, no hay nada mejor que solamente, no importa que no tengas mucho dinero o que cómo están las circunstancias, sino disfruta de los regalos de Dios. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Cada vez que pruebas un platillo y Dios, con el paladar que Dios te dio y lo disfrutas, es porque Dios te dio un paladar para que probaras diferentes sabores, porque Dios es benigno. Uno de los atributos de Dios es que es benigno. Venid y probad que Dios es bueno, dice el Salmo 34. Dios es bueno y da cosas buenas a sus hijos y aún al mundo general, lo que se llama como gracia común. Todos vemos cuando llueve, cuando sale la luna, cuando sale el sol. Algunos van y celebran con sus amigos cuando alguien se casa, cuando alguien cumple años. Todos por la gracia común, pero aún más cuando somos sus hijos. Miren 1 Corintios capítulo 10, versículo 30. 1 Corintios capítulo 10, versículo 30. Muy probablemente algunos juzgaban a Pablo cuando estaba sentado con los gentiles para que compartirles el evangelio. ¿Por qué? Porque probablemente estaba comiendo carne sacrificada a los ídolos. Mira 1 Corintios 10, 30 dice: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado o juzgado por aquello que doy gracias? Dice Pablo se hizo judío al judío y se hizo gentil al gentil. Y dijo: no coman en los templos paganos, porque eso es idolatría. Pero cuando alguien lo invitaba a comer, ahorita vamos a ver en el pasaje, para que él fuera y tuviera la oportunidad de compartir el evangelio a un gentil, él usó su libertad para poder explicarles a Cristo. Le damos gloria a Dios cuando hacemos una pausa y le agradecemos por nuestra comida. Así es que este principio es que todo lo que se vende en la tienda nos es lícito. Miren el versículo 25: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, nomás no vayas a preguntar de dónde proviene, porque usualmente ahí estaban toda la carne en la carnicería en los tiempos de los corintios, y básicamente había mucha carne, no sé si toda, que estaba sacrificada a los ídolos. Y si uno preguntaba, podría darte cuenta que venía de los ídolos. Y dice Pablo: para la conciencia de los demás, quiero que ni siquiera preguntes de dónde viene. Tú nomás míralo, y si te gusta, cómpralo y disfrútalo y dale gracias a Dios. Una de las características, hermanos, de los cultos y de los falsos maestros es que prohíben las cosas que Dios no le llama pecado. Prohíben cosas buenas que Dios no le llama pecado. No vayan ahí, pero a Timoteo Pablo le dijo: pero el Espíritu dice claramente en el capítulo 4, versículo 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, tienen una cauterizada ya echada a perder. Versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Los falsos maestros y los cultos dicen: esto es pecado, cuando la Biblia no dice que esto es pecado. No puedes comer esto, no puedes participar en esto. Un control antibíblico. Y si los falsos maestros te dirán que lo que Dios creó, hablando en el contexto de la comida, pero aún de casarse. Por eso hay muchas religiones, como el catolicismo, que prohíbe casarse. Una característica, falsos maestros.
Y debemos de tener mucho cuidado con el legalismo que muchas veces se infiltra adentro de la iglesia. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar por motivos de conciencia. Una vez escuché un sermón de R.C. Sproul, que ya está con el Señor. El título era sobre el tema del hermano menor, el hermano más débil. Y en esta enseñanza, él habla sobre, como Pablo dice, al judío me dice judío y al griego me dice griego, con la manera de no lastimar la conciencia del hermano con una conciencia débil, que se limitaba a Pablo. Y aquí en esta predicación, R.C. trata de responder la pregunta: ¿y qué pasa con el hermano que todo es pecado? Que llega un hermano nuevo y todo es pecado, y todo lo que hacen es pecado, y no celebra nada, y la pregunta es que si se tiene que adaptar toda la iglesia a esa persona. Y la respuesta es claro que no. La idea de Pablo no es esa. Por eso en el versículo 26 dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo quiere ahora atacar la idea legalista de la iglesia. No quiero que piensen que hay algo que le pertenezca a los ídolos. No quiero que piensen que hay algo que le pertenece a los demonios. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo cita el Salmo 24. Dicen, en el Antiguo Testamento dice que la tierra, cada pulgada, cada centímetro, le pertenece a Dios y a nadie más. Dios es soberano sobre su creación. Y esto incluye sobre los demonios y todo el mundo. Y toda comida es parte de su creación. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, obviamente que tienes que ser consciente a lo más posible y de adaptarte a los demás para que no lastimarlos, pero también no caigas en legalismo. Y por eso Pablo nos da un balance. Primero dice, absténganse como un atleta para no lastimar, caminen en amor, consideren si va a ser de edificación para los demás. Pero si ya consideraste todo eso, recuerden que del Señor es la tierra. Puedes participar, puedes comer de todo en el mercado, porque del Señor es la tierra, porque Dios es soberano. Y cuando comemos, le damos gracias. Cuando nosotros pensamos en la Reforma, nosotros pensamos en Martín Lutero en Alemania, clavando las 95 tesis en la puerta de la iglesia. Pero en Suiza también hubo un reformador llamado Ulrich Zwingli, que vivió de 1484 a 1531. Este hombre dio el grito de la Reforma de una manera muy diferente. Con Zwingli no llegó la Reforma a una protesta al catolicismo poniendo 95 tesis. Llegó de una forma muy diferente a Suiza. Con Zwingli llegó la Reforma con un gran banquete. Y me preguntarán, ¿qué tiene que ver un banquete con la Reforma? Bueno, Zwingli era el sacerdote del pueblo. Era el sacerdote principal de la iglesia. Y él empezó a estudiar la palabra de Dios en sus idiomas originales. Y al principio predicaba todo lo que le daba a la iglesia católica, a su liturgia. Pero él empezó a estudiar la Biblia en su idioma original y empezó a predicar versículo por versículo. Empezó con Mateo, con la genealogía de Mateo y hablando de dónde venía Cristo. Y mientras más empezó a predicar versículo por versículo, él mismo se fue reformando. Y se dio cuenta que todo lo que le habían enseñado, muchas de las cosas estaban equivocadas. Entonces, en el día de la Cuaresma, cuando la iglesia católica llama a abstenerse de toda comida, así como Martín Lutero clavó los 95 tesis y dio el grito de la Reforma en Alemania, Zwingli dio el grito de la Reforma en Suiza, convocando a hombres predicadores, y hizo una cena de salchichas en el día de la Cuaresma y dio el grito de la Reforma en Suiza. Zwingli entendió la doctrina de sola gratia, solo por la gracia de Dios somos salvos. Y es un buen principio, hermanos. Es fundamental, es esencial del cristianismo. No somos salvos por nuestro legalismo. No somos salvos por nuestras buenas obras. Somos salvos solamente por la gracia de Dios. Y gracias a Dios que no tenemos un Dios legalista. Porque del Señor es la tierra y su plenitud.
mientras que el cristiano tenga cuidado de no exhibir sus libertades arriba de los demás. Principio número 4. El principio número 1 es hacer todo para la edificación de la iglesia. Antes de tomar una decisión y usar tu libertad en algo que no está escrito en la Biblia, o participar en algo, fíjate que sea edificación para los demás. Número 2 fue busca el bien de los demás. Número 3 es que disfruta toda la comida. Tienes la libertad sobre el legalismo. Tienes la libertad de comer todo lo que hay en el mercado. Y número 4, tienes la libertad de cenar aún con los incrédulos. Miren número 4, versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante de comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. No le vayan a preguntar, ¿celebras el Día de los Muertos o celebras Halloween? No. Si te invita y quieres ir, ves sin preguntar. Si te pone la comida delante de ti y tú quieres ir a la cena, tienes la libertad de ir a comer. Ahora, recuerden, el contexto es que no puedes ir al templo pagano a hacer la celebración como el mundo, pero si te invita a su casa, tienes la libertad de ir y comer, porque ya no estás participando tú en una celebración que va en contra de lo que Dios representa o de quién es Dios. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Muchas veces malentendemos conceptos en la iglesia. Estaba almorzando con mi amigo Isaac, ya lo he escuchado predicar. Me estaba diciendo cómo a él, en donde antes asistía como niño a la iglesia, le habían dicho que no puedes ir a este lugar porque es un lugar de tinieblas. Y entonces, y le prohibían cosas y confundimos muchas veces en lo que es el mundo. Confundimos cuando la Biblia habla del mundo, pensamos que no podemos tener ningún contacto con los incrédulos. Y esto no es así. Ese es un tipo de legalismo. Miren 1 Corintios capítulo 5. Miren 1 Corintios capítulo 5. Y miren el versículo 9. 1 Corintios 5, versículo 9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en el tal caso sería necesario salir del mundo. Mas escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Dice Pablo, yo sé que muy probablemente me malentendieron, parece que los historiadores creen que había mandado una carta anteriormente. Por eso dice, os he escrito por carta, la carta anterior, que no os juntéis con los fornicarios. Pablo les había dicho, no quiero que se junten con los que andan en inmoralidad sexual. Y ellos malentendieron y pues se dejaron de juntar con la gente que no era creyente. Dice, no quiero que me malentendieron. Quiero que cuando yo estaba hablando de que no se junten con los fornicarios, yo estaba hablando con los que se dicen llamar cristianos y andan practicando el pecado. Porque si te tendrías que parar de juntar con los del mundo, tendrías que salirte del mundo. Y además, ellos son el campo misionero. Al judío me dice judío y al griego me dice griego. Entonces Pablo nos llama y dice, si te invitan a comer y quieres ir, puedes ir. Y por motivos de conciencia, no la tuya, sino la de otro cristiano o alguien que se pueda enterar, no preguntes nada. Come todo lo que te dé, dale gracias a Dios. Y esto no lo dice, pero lo digo, lo va a decir al final, y compártele el evangelio para que también pueda venir las tinieblas a la luz. Vayan conmigo a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Debemos de recordar que una vez nosotros fuimos incrédulos. Guarden su lugar ahí, vayan a Tito 3. Debemos recordar que una vez nosotros fuimos incrédulos. Tito 3, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, hablándole a Tito, diciéndole cómo debe poner instrucción en la iglesia, dice, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Diles que se sujeten y que estén dispuestos a toda buena obra, a los cristianos. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que no busquen el amor al dinero, y que no sean enojones, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que no sean peleoneros, sino que
busquen ser amables con todos los hombres. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El cristiano debe recordar que nosotros éramos como ellos. La única diferencia es la gracia de Dios. Por lo tanto, si algún incrédulo, 1 Corintios 10:27, te invita y quieres ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Principio número 5. La iglesia antes que los incrédulos. Principio número 5. Para tomar una decisión que no está en la Biblia, que es un hecho de conciencia. El 1 era buscar la edificación de los demás. 2, el bien de los demás. Número 3, puedes comer todo lo que hay en la tienda, en el mercado. Número 4, puedes comer en casa de quien te invite, ¿no? Sin preguntar nada. Y número 5, tienes que cuidar la conciencia de tus hermanos en la iglesia antes que considerar cualquier cosa. Miren el versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Los manuscritos antiguos, los más antiguos, no tienen la última parte que dice, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y si se fijan, no caben en el contexto. Así es que muy probablemente no está en el original. Entonces en el versículo 28 vamos a enfocarnos más. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Pero ¿quién es este alguien? Está hablando en el contexto del versículo anterior, cuando un incrédulo te invita a comer. Y luego aparece alguien y te dice, hey, pero eso fue sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿qué haces? ¿Lastimas la conciencia del que te dice, eso fue sacrificado a los ídolos? ¿O vas con el incrédulo? Un dilema que los cristianos van a enfrentar. Cuando dice ese alguien que te informa, muchos piensan que está hablando del incrédulo, que el incrédulo, y es una posición posible, que el incrédulo te invita a comer y te sientas y te dice, pero que no eres cristiano, no puedes comer eso. Es una posibilidad, es una posibilidad. Otra posibilidad que yo pienso, esta es la que yo pienso que es más correcta, es que invitan a varias personas porque ya te invitó. Por eso pienso esto, porque ya te invitó a la fiesta a comer y te vas a sentar y invitó a un grupo de personas a comer. Y uno de ellos, tú y tu amigo cristiano, y te dice, hey, pero vamos a ir, es carne sacrificada a los ídolos. Yo pienso que está hablando del cristiano. ¿Por qué? Porque la otra persona ya te invitó y todo el contexto está hablando de la conciencia del hermano débil. Así que hay dos opciones ahí, yo pienso que es la segunda. Entonces, ¿qué nos dice? El principio, poner a la iglesia antes que los incrédulos. Mas si alguien nos dijera, versículo 28, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Cuando lo leí dije, ¿para qué lo invitaron? Pero dice, no lo comas, no participes. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por él. Y así como Cristo se sacrificó por nosotros, nosotros tenemos que proteger su conciencia débil. Así es que es mejor seguir el versículo 27. No le preguntes a nadie si es sacrificado a los ídolos. Ves, come, si tu conciencia te deja. El cristiano es libre de comer en casa siempre y cuando no afecte a nadie con una conciencia débil, a su hermano menor. Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Dice, no te estoy diciendo para que cuides tu conciencia, porque tú ya tienes la libertad de ir, tú has moldeado tu mente, has renovado tu mente a la palabra de Dios y estás entendiendo que en sí toda la comida es lícita, que todo viene del Señor, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces no te estoy diciendo que de la comida, no estoy hablando de la conciencia de otro, perdón, la tuya, sino la del otro. Hazlo por amor al otro. ¿Por qué? Porque no estás participando en una ceremonia que va en contra de Dios. Y porque cuando comes, la comida es un regalo de Dios
para que disfrutemos, le demos gracias y le demos gloria antes de participar en ella. El cristiano tiene la libertad de ir. Versículo 29. Pues ¿por qué ha de juzgar mi libertad? ¿Se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Muy probablemente algunos, aunque Pablo tenía la disciplina de un atleta, y se hizo judío al judío y griego al griego, siempre no puedes agradar a todos. Y probablemente alguien lo miró cenando con los incrédulos, comiendo probablemente carne sacrificada a los ídolos, probablemente él tratando de ganarlo para Cristo, para que otros sean salvos. Y dice, ¿por qué ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Es decir, no lo hago por mi conciencia, sino lo hago por amor a los hermanos débiles. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Y Pablo reitera nuestras libertades en Cristo. Primero, para balancear el asunto, primero digo, sé como un atleta, disciplínate y no seas de tropiezo para la iglesia y para tu hermano más débil. Y ahora dice, pero sí tienes libertades. Tienes libertades porque toda la comida en sí es buena. Y no debes de juzgar a tu hermano que tiene más libertades o que tiene menos libertades. ¿Cuál es su lugar ahí rápidamente? Y vayan por favor a Romanos 14 otra vez, que está la carta, es la carta anterior. Romanos 14. Se podría decir que Pablo le predica al liberal y al legalista. Y dice, moldea tu mente a la palabra de Dios. Miren el versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Qué está hablando aquí? En el contexto una vez más de la iglesia, había griegos y judíos. Los judíos observaban un día. ¿Cuál es el día? El sábado. Para ellos era como el domingo. Y se reunían. Y entonces cuando llegaron al cristianismo, pues ya no tenían que reunirse y ya no tenían que hacer ciertas fiestas y ciertas ceremonias. Pero había unos que tenían una conciencia débil y todavía participaban en ellas. Y dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que guarda esas ceremonias a un poquito manera, con una conciencia más débil, lo hace para Dios. Dice, y el que no lo hace, el que tiene más libertades, lo hace para el Señor. Tenemos convicciones diferentes, pero todos lo hacemos para Dios. El que come, para el Señor come. El que va y se come su carne, sacrificar a los ídolos, lo hace para Dios, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor, no come y da gracias a Dios. Traducción, el que come rosca, se la come y le da gracias a Dios. Nada versión internacional. No se creen. Y el que no come, le da gracias a Dios porque no participó. Y da gracias a Dios porque ninguno de nosotros vive para sí. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Pero el hermano que conoce más y es más maduro debe ser sabio y debe mostrar su sabiduría en una vida que se la dedique a cada uno de la iglesia. Una vida que busque edificar a otros. Una vida que busque dar para otros, para que ellos crezcan en su madurez, en el conocimiento de Cristo, en su caminar con el Señor y no hacer nada que pueda lastimarlos. Y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice, ¿quién eres tú? Hablándole a los dos, al que juzga al que guarda y al que juzga al que no guarda. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dice, no te preocupes por juzgar al otro. Dios lo va a juzgar. Y cada quien le va a dar cuentas
de cómo usaron sus libertades o cómo no usaron sus libertades. Tú no te preocupes por eso, no debes de juzgar a tu hermano porque le darán cuentas a Cristo en el tribunal de Cristo. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios en la Biblia, hay diferentes maneras de expresarlo, pero básicamente se refiere a la totalidad de quién es Dios. Si un atributo es que Dios es justo, y otro atributo, imagínense un arco iris, y un atributo es que Dios es justo. Y luego hay otro color del arco iris, y ese atributo es que Dios es amor. Y luego hay otro color del arco iris que significa que Dios es todopoderoso. Y luego hay otro color del arco iris que Dios es omnipresente y omnipotente y que es autosuficiente. Y en su totalidad el arco iris sería la gloria de Dios. Es decir, Dios en su totalidad, todo lo que honra a Dios en este contexto. Todo lo que vayas a hacer, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso muchas veces en las iglesias reformadas, el grito de la reforma fue Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Antes de la reforma había una mentalidad en la gente que asistía a la iglesia, que solamente iba, se sentaba religiosamente y solamente escuchaba la liturgia, se iba y continuaba su vida el resto de la semana. Después de la reforma salió el concepto de Soli Deo Gloria. Empezaron a predicar y versículos como el 31, si pues coméis o bebéis las cosas más pequeñas de la vida o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas en tu vida, sea comer o beber o la cosa más pequeña, toda tu vida hazlo para Él. Y se rompió ese esquema religioso. Dice, todo lo que vas a hacer, hazlo para algo que represente bien a Dios. Honra a Dios con tu vida. Y en este contexto, ¿cómo lo haces? Antes de practicar tus libertades cristianas, número 1, haz una pausa y fíjate si es edificación para los demás. Haz una pausa, punto número 2, que si va a ser bien para los demás. Número 3, puedes disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado, que se vende. Número 4, puedes disfrutarlo en tu casa. Número 5, pero siempre y cuando no seas de tropiezo para nadie más. ¿Por qué? Porque no hay nada más que le trae gloria a Dios que una persona que llegue a los pies de Cristo. Entonces, si quieres vivir para la gloria de Dios, dale gracias a Dios cuando disfrutas tus libertades y también fíjate en no lastimar a nadie y que impidas que venga a los pies de Cristo. Versículos 32 y 33 dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seas de tropiezo a los judíos. Acuérdate que los judíos eran un poquito más legalistas, muchos de ellos, y no comían ciertas cosas. Ni a los gentiles eran más participaban un poquito más en comer carne sacrificada a los ídolos. Dice, como Pablo, como un atleta me hice judío al judío y al gentil me hice gentil para que ellos puedan ser salvos. Ni a la iglesia de Dios. Versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que ¿qué? Sean salvos. Ahora, cuando dice que él agrada a todos los hombres, aquí Pablo era un hombre que no comprometía una cosa. Hay una cosa que a Pablo no le importaba ofender a los hombres, y esa cosa es el evangelio. No vayan ahí, en Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, hablando Pablo, mas si aún el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, aunque fuera un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que nos es anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Dice, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que el evangelio no lo comprometemos. No buscamos agradar a los hombres en cuestiones del evangelio. Llamamos al mundo al arrepentimiento, aunque el mundo se ofenda.
Como dice John MacArthur, porque el mundo ya ha ofendido suficiente a Dios por mucho tiempo. Pero en cuanto a nuestras libertades y nuestras preferencias, como Cristo nos despojamos de nosotros mismos para que ellos puedan ser salvos y para no lastimar su conciencia. Último versículo, 1